Dicen que hay mujeres que nacen con el alma rota, que vienen al mundo con las manos abiertas, listas para dar, pero nunca para recibir. Yo fui una de esas. Crecí en una casa donde las mujeres no tenían voz, donde servir era un honor, donde obedecer era la única forma de ser amada. Mi abuela lo hacía, mi madre lo hacía, y yo aprendí a hacerlo también. Desde niña me enseñaron que mi lugar era detrás, que mi valor estaba en lo que yo hacía por los demás, que si me quedaba callada, si no molestaba, si no pedía nada. Entonces merecía estar ahí, y lo creí. Durante años, lo creí. Me casé joven, muy joven, con un hombre que mi padre eligió. Un hombre bueno, decían, trabajador, de familia respetable. Nadie me preguntó si yo lo amaba. Nadie me preguntó si yo quería. Y cuando llegué a su casa, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Cocinaba antes del amanecer. Lavaba la ropa a mano. Cuidaba de su madre, de sus hermanos, de sus sobrinos. Limpiaba cada rincón de esa casa como si fuera un templo. Y él apenas me miraba. Para él, yo era parte del paisaje. Como la mesa, como las sillas, como el agua que corría del pozo. Yo estaba ahí, siempre ahí, pero nunca vista. Los años pasaron y yo me fui apagando. Dejé de reír, dejé de soñar, dejé de recordar quién era antes de convertirme en sombra. Hasta que un día, algo dentro de mí se quebró. No fue un grito, no fue una pelea, no fue un portazo, fue un silencio. Un silencio tan profundo, tan doloroso que por primera vez en mi vida me escuché a mí misma, y lo que escuché me cambió para siempre. Esta es la historia de cómo una mujer que nació para servir terminó siendo reina de su propio destino, no porque alguien se lo permitió, sino porque ella misma se lo arrancó de las manos del miedo. Si esta historia resuena contigo, quédate, porque lo que viene es el renacer de un alma que nunca debió ser apagada. Si alguna vez sentiste que tu vida no te pertenece, si callaste cuando querías gritar, entonces esta historia también es tuya. Me llamo Rosa, aunque ese nombre casi no importa, porque durante años nadie me llamó por él. Me decían la mujer de Juan, o simplemente ella, como si yo no tuviera identidad propia, como si mi existencia dependiera de estar al lado de alguien más. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nadie se atreve a salir de la línea, donde las mujeres aprenden desde la cuna que su destino es cuidar, servir, callar. Mi madre me enseñó a lavar, a cocinar, a planchar. Me enseñó a bajar la mirada cuando un hombre hablaba. Me enseñó que mis deseos no importaban. Una mujer buena no pide nada para sí misma, decía, y yo lo grabé en el alma como si fuera un mandamiento sagrado. Cuando cumplí 17 años, mi padre arregló mi matrimonio. Juan tenía 30. Era callado, serio, trabajador. Mi padre dijo que era una buena opción, que me daría estabilidad. Nadie me preguntó qué sentía yo. La noche antes de la boda, mi madre entró a mi cuarto. Se sentó a mi lado y me tomó las manos. «Vas a ser feliz», me dijo, «siempre y cuando recuerdes tu lugar». Mi lugar. Esas palabras me persiguieron toda la vida. Llegué a la casa de Juan con una maleta pequeña y un corazón lleno de miedo. Su madre me recibió con frialdad. Me miró de arriba a abajo, como evaluando si yo era suficiente. «Espero que seas trabajadora», dijo. «Aquí no queremos mujeres flojas». Y desde ese día, mi vida se convirtió en una lista interminable de tareas. Levantarme antes del sol, preparar el desayuno, lavar la ropa de todos, limpiar la casa, cocinar el almuerzo, atender a la suegra, servir la cena, lavar los platos, acostarme cuando todos ya dormían. Y Juan nunca me preguntó cómo estaba. Nunca me preguntó si estaba cansada. Nunca me preguntó si era feliz. Para él,
Yo era parte de sus obligaciones cumplidas. Una esposa, una sirvienta, pero nunca una compañera. Los años pasaron, tuve 3 hijos, y con cada uno, mi cuerpo se fue gastando. Mi espalda dolía, mis manos se agrietaban, mi alma se iba apagando como una vela sin aire. Pero yo seguía, porque eso era lo que me habían enseñado. A seguir, a aguantar, a no quejarme. Hasta que un día, mi hija menor me miró a los ojos y me dijo algo que me partió en 2. Mamá, ¿por qué siempre estás triste? Me quedé en silencio, porque no tenía respuesta, o tal vez sí la tenía, pero nunca me había atrevido a decirla en voz alta. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la cocina, sola, en la oscuridad, y por primera vez en años, lloré, no de tristeza, no de rabia. Lloré porque me di cuenta de que había desaparecido, que la niña que fui, la que soñaba, la que reía, la que tenía luz en los ojos, ya no existía. Me había convertido en un fantasma dentro de mi propia vida, y lo peor de todo es que nadie lo había notado, ni siquiera yo. Esa noche algo cambió dentro de mí. No fue un cambio ruidoso, fue silencioso, como una grieta que se abre despacio en una pared que llevaba años aguantando demasiado peso. Los días siguientes fueron iguales. Me levanté, trabajé, serví, callé, pero algo en mi interior ya no era lo mismo. Empecé a observar. Observé cómo mi suegra me daba órdenes sin mirarme a los ojos, cómo Juan llegaba del campo, comía lo que yo cocinaba y se iba a dormir sin decir una palabra. Cómo mis hijos me pedían todo, pero nunca me preguntaban cómo estaba yo. Me di cuenta de que en esa casa yo era invisible, no porque fuera mala, no porque no hiciera suficiente, sino porque había aceptado ese papel, porque había aprendido a desaparecer. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, una mujer del pueblo se sentó a mi lado. Se llamaba Esperanza. Era viuda. Vivía sola, y aunque muchos hablaban mal de ella por no haberse vuelto a casar, ella siempre tenía una sonrisa tranquila en el rostro. Rosa, me dijo, ¿por qué siempre te ves tan cansada? Me encogí de hombros. Es la vida, dije. Ella me miró con esos ojos que parecían verlo todo. No, no es la vida, es la vida que tú aceptaste. Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. ¿Y qué se supone que haga?, le pregunté con la voz quebrada. Yo no sé hacer otra cosa. No tengo estudios, no tengo dinero, no tengo nada. Esperanza sonrió. Tienes manos, tienes fuerza, y tienes algo que muchas mujeres pierden. Todavía estás viva por dentro. Solo necesitas recordarlo. Esa conversación se quedó conmigo. Durante días. Durante semanas. Las palabras de Esperanza resonaban en mi cabeza. Todavía estás viva por dentro. ¿Lo estaba? Una mañana, mi suegra me gritó porque la sopa estaba fría. Me gritó delante de todos. Me llamó inútil. Me dijo que era una carga. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí se rebeló. No grité, no lloré, no me fui. Simplemente me detuve. Dejé el plato en la mesa, me quité el delantal y salí de la casa. Caminé. Caminé sin rumbo. Caminé hasta que mis piernas dolieron, hasta que el sol se puso, hasta que llegué a una pequeña capilla en las afueras del pueblo. Entré. Me senté en la última banca y por primera vez en años hablé con Dios. No recé las oraciones que me habían enseñado. No repetí las palabras de siempre. Solo hablé, como si estuviera hablando con alguien que realmente me escuchaba. No sé quién soy, dije. No sé si alguna vez lo supe, pero sé que no quiero seguir así. Sé que no quiero morirme sin haber vivido, sin haberme sentido importante, aunque sea una vez. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y cuando salí de esa capilla,
Algo había cambiado. No era más fuerte, no era más valiente. Pero por primera vez, estaba despierta. Volví a la casa esa noche. Juan estaba furioso. Mi suegra me miró con desprecio, pero yo ya no sentía miedo. Sentía otra cosa. Sentía que por primera vez en mi vida, yo también importaba. Al día siguiente busqué a Esperanza. Le pregunté si podía enseñarme a hacer lo que ella hacía: bordar. Ella vendía manteles y servilletas bordadas en el mercado del pueblo. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para vivir sola, para decidir por sí misma. ¿Quieres aprender?, me preguntó con una sonrisa. Quiero intentar, le dije. Y así empezó todo. Cada tarde, después de terminar mis tareas, iba a casa de Esperanza. Ella me enseñó a bordar. Me enseñó los puntos, los colores, los diseños, pero sobre todo, me enseñó algo que nadie me había enseñado antes. Me enseñó que yo también podía crear algo hermoso, que mis manos no solo servían para lavar y cocinar, que también podían hacer arte, que también podían construir algo mío. Al principio, Juan no dijo nada. Pensó que era un pasatiempo, algo sin importancia, hasta que vendí mi primer mantel. Fue en el mercado del pueblo. Una señora lo vio, lo tocó, sonrió. ¿Cuánto cuesta?, me preguntó. Le dije un precio. Ella pagó sin dudar, y cuando tuve ese dinero en mis manos, sentí algo que nunca había sentido. Sentí poder, no poder sobre otros, poder sobre mí misma. Era poco, muy poco, pero era mío, y eso lo cambió todo. Ese primer dinero que gané lo guardé en una caja de lata. No era mucho, apenas unas monedas, pero para mí era un tesoro, porque no me lo habían dado, no me lo habían regalado por lástima. Yo lo había ganado, con mis manos, con mi esfuerzo, con algo que yo había creado, y por primera vez en mi vida, me sentí valiosa. Seguí bordando. Cada noche, después de que todos se dormían, me quedaba en la cocina con una vela encendida. Bordaba manteles, servilletas, cojines. Mis dedos sangraban, mis ojos ardían de cansancio. Pero no me importaba, porque cada puntada era un paso más hacia algo que no podía explicar todavía, pero que sentía muy adentro. Libertad. Juan empezó a notarlo. Al principio se burlaba. ¿Crees que con eso vas a hacerte rica?, decía con desprecio. Eres ridícula. Mi suegra era peor. Me decía que estaba descuidando mis obligaciones, que una mujer casada no debería andar vendiendo cosas en el mercado como si fuera una cualquiera. Pero yo ya no les escuchaba, porque había descubierto algo, que su opinión sobre mí no era mi verdad. Los meses pasaron y mis ventas crecieron. La gente del pueblo empezó a buscarme. Pedían manteles para bodas, para bautizos, para sus casas. Me recomendaban con sus familiares. La caja de lata se llenó. Y cuando ya no cupo más dinero, compré otra. Y luego otra. Un día, una señora de la ciudad llegó al mercado. Vio mis bordados y se quedó mirándolos por largo rato. ¿Usted hizo esto?, me preguntó. Asentí. Es hermoso. Tiene alma, dijo. Tengo una tienda en la capital. Podría vender sus trabajos allá. La gente paga bien por cosas hechas a mano. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿De verdad?, le pregunté. Ella sonrió. De verdad, pero necesito cantidad. ¿Podría hacerme al menos 20 piezas al mes? 20 piezas. Era mucho, demasiado para mí sola. Pero en lugar de decir que no, dije que sí. Y esa noche, cuando llegué a casa, algo dentro de mí había cambiado completamente. Busqué a Esperanza. Le conté lo que había pasado. Y juntas decidimos algo que nunca pensé que haría. Invitamos a otras mujeres del pueblo, mujeres como yo, mujeres que también estaban cansadas, que también querían algo más. Les enseñamos a bordar y entre todas empezamos a trabajar. Ya no era solo yo, éramos un grupo, una red, una fuerza. Juan lo notó y esta vez
No se burló. Esta vez se enojó. ¿Qué te crees que eres?, me gritó una noche. ¿Crees que porque vendes unos trapos ahora eres alguien importante? Lo miré a los ojos, y por primera vez en años, no bajé la mirada. No me creo importante, le dije con voz firme. Soy importante, y lo supe el día que dejé de pedirte permiso para existir. Se quedó en silencio. Nunca me había escuchado hablar así. Si no te gusta, continué, puedes irte. Pero yo ya no voy a desaparecer para que tú te sientas cómodo. Esa noche, Juan se fue a dormir sin decir nada, y yo me quedé en la cocina, bordando, con las manos temblando, con el corazón acelerado, pero con algo nuevo dentro de mí: dignidad. Los siguientes meses fueron difíciles. Mi suegra dejó de hablarme. Juan me trataba con frialdad. Algunos en el pueblo empezaron a murmurar. Decían que me había vuelto rebelde, que me creía mejor que los demás, que estaba abandonando a mi familia. Pero las mujeres que trabajaban conmigo, ellas me entendían. Ellas también estaban renaciendo. Una de ellas, Mercedes, me dijo algo que nunca olvidaré. Rosa, tú nos diste permiso para soñar. Y eso no tiene precio. Y entonces lo entendí. No estaba construyendo un negocio. Estaba construyendo una salida. Para mí, para ellas, para todas las mujeres que crecieron creyendo que su único valor era servir. Un año después, alquilé un pequeño local en el pueblo. Lo llenamos de bordados, de colores, de vida. Le puse un nombre: Manos de Reina, porque eso éramos, reinas de nuestro propio destino. Juan nunca me felicitó, pero una noche lo vi mirando el local desde lejos y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: respeto. No porque yo lo necesitara, sino porque finalmente él entendió que ya no podía ignorarme. Yo ya no era invisible. Han pasado años desde aquella noche en la capilla, desde aquella primera puntada, desde aquel primer dinero en mis manos. Hoy, Manos de Reina no es solo un local, es un refugio, un lugar donde mujeres llegan rotas y salen enteras. Algunas vienen buscando trabajo, otras buscando propósito, muchas buscando lo mismo que yo busqué, una razón para seguir, y yo se las doy, no con palabras, sino con ejemplo. Les enseño a bordar, les enseño a vender, pero sobre todo, les enseño algo que a mí me costó años aprender: que su valor no depende de lo que hacen por otros, que ellas también merecen ser vistas, ser escuchadas, ser respetadas. Mi hija, la que un día me preguntó por qué siempre estaba triste, hoy trabaja conmigo. Borda con una habilidad que me llena de orgullo, pero más que eso, borda con libertad. Ella nunca tendrá que desaparecer para ser amada. Ella nunca tendrá que pedir permiso para soñar, porque yo rompí esa cadena. Juan y yo seguimos casados, pero nuestra relación cambió. Ya no soy su sombra, ya no soy su sirvienta, soy su igual. Y aunque al principio le costó aceptarlo, con el tiempo entendió que tener una esposa con dignidad es mejor que tener una esposa rota. Mi suegra nunca me pidió perdón, pero un día, semanas antes de morir, me llamó a su cuarto, me tomó la mano y con voz débil me dijo algo que nunca esperé escuchar: ojalá yo hubiera tenido tu valor. Lloré, no de tristeza, sino de comprensión, porque entendí que ella también fue una mujer que nació para servir, que también tuvo sueños, que también fue apagada, pero ella nunca encontró la fuerza para renacer. Y yo sí. Hoy, cuando camino por el pueblo, las mujeres me saludan diferente. Ya no me llaman la mujer de Juan, me llaman Rosa, y ese nombre, que durante años no importó, hoy suena como un himno. A veces, cuando cierro el local al final del día, me quedo unos minutos sola. Miro las paredes llenas de bordados, toco las telas, siento el olor del hilo y la madera, y sonrío, porque sé que cada puntada que dimos aquí fue un grito silencioso, un grito que dice:
Yo también existo. No necesité ser heroína, no necesité ser perfecta. Solo necesité dejar de creer que mi lugar era detrás y atreverme a pararme al frente. De mi vida, de mi historia, de mi destino. Dicen que hay mujeres que nacen para servir, pero yo aprendí algo diferente. Aprendí que servir está bien, siempre y cuando no sea lo único que te define, que puedes ser generosa, amorosa, entregada, sin dejar de ser tuya, que puedes dar, sin desaparecer, y que el fuego que llevas dentro no es egoísmo, es dignidad. Hoy, cuando las mujeres me preguntan cómo lo hice, cómo encontré la fuerza, les digo la verdad. No fue un día, no fue un momento, no fue magia, fue una decisión. La decisión de dejar de esperar que alguien más me diera permiso para vivir y empezar a dármelo yo misma. Fui criada para servir, pero terminé siendo reina de mi propio destino. No porque alguien me coronó, sino porque yo misma tejí mi corona, puntada por puntada. Lo que la vida rompió, el tiempo lo volvió sagrado. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contando. ¿Cuál fue el momento más difícil que enfrentaste y cómo lo superaste? Quiero que sepas que no estás sola. Hay miles de mujeres como tú, renaciendo cada día. Y dime también desde dónde nos estás viendo. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete, porque aquí, en Almas de Fuego, todas las semanas compartimos historias de mujeres que, como tú, renacieron de las cenizas.